Bueno, el domingo pasado les compartí a ustedes que las familias excepcionales tienen 4 características. ¿Recuerdan? Les compartí 3 de ellas y quiero compartirles hoy la 4ª característica. La semana pasada aprendimos, mis hermanos, que las familias excepcionales son divertidas. ¿Se acuerdan? La característica número 1. Las familias excepcionales no son familias duras, no son familias aburridas, no, son familias divertidas. Son familias juguetonas. Aprendimos también, hermanos, que las familias excepcionales se protegen mutuamente. Esta es la característica número 2, ¿recuerdan? Las familias excepcionales no se tiran unos a otros, no se lastiman, no se ofenden, no se dañan. Las familias excepcionales se protegen mutuamente. Eso hace a una familia excepcional. Luego también vimos, mis queridos hermanos, que las familias excepcionales sirven a Dios y a los demás. ¿Recuerdan? Es la 3ª característica de una familia excepcional. Las familias excepcionales, hermanos, no están enfocadas en sí mismas. No, las familias excepcionales no son egoístas, no se enfocan solo en sí mismas, no, están enfocados en los demás, ¿no? Hoy queremos ver, mis hermanos, la 4ª característica de una familia excepcional. Y esta es la siguiente. De hecho, ahí les puse el número 4 para que sigamos la secuencia. Las familias excepcionales fomentan el crecimiento. Esta es la 4ª característica de una familia excepcional. ¿Saben qué hacen las familias excepcionales? Fomentan el crecimiento. Si lo quieres escribir, bueno, pues allí lo tienes, ¿verdad? Perdón. Hermanos, las familias excepcionales crean un ambiente de aprendizaje. Se ayudan unos a otros, ¿verdad? Muchas gracias. Se ayudan unos a otros a desarrollarse. Fomentan el descubrimiento de cada persona en la familia. Una de las cosas que haces en una familia excepcional es que fomentas el crecimiento. No solo hablo del crecimiento de los hijos, no, de todos. Siempre estamos creciendo, mis queridos hermanos y mis amigos. Tu familia nunca debe dejar de crecer. Mamá nunca debe dejar de crecer. Todos animan a mamá a crecer. Papá nunca debe dejar de crecer. Todos animan a papá a crecer. Hermano, hermana, todos se animan juntos a seguir creciendo. Es la 4ª característica de una familia excepcional. Déjame decirte que si no estás creciendo, ¿verdad? Tu familia es aburrida. Solo estás atrapado en una rutina. Si no has aprendido nada nuevo, desarrollado algo nuevo, ¿verdad? Entonces tu familia se está volviendo aburrida. Mira cómo Jesús nuestro Señor creció. La Biblia nos dice en Lucas 2:52 lo siguiente. Observen ahí, por favor, ¿verdad? Cómo nuestro Señor Jesucristo creció. Este versículo, mis hermanos, se refiere a cuando Jesús tenía 12 años de edad. Es decir, un niño, entrando quizá, ¿verdad?, en la adolescencia. Miren cómo dice: Jesús crecía, dice, en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Quiero que observes, mis querido hermano, que hay 4 clases de crecimiento que debes tener en tu familia, ¿verdad? Primero, crecer en sabiduría. Si gustas, puedes subrayar ahí el texto para que tu mente, tu corazón puedan retener un poco más, ¿no? Eso es crecimiento intelectual, es crecimiento mental, ¿no? Es la primera área en donde tu familia debe crecer, ¿verdad? Luego, crecer en estatura, subraya la palabra estatura, ¿no? Eso es salud física, ¿no? Entonces también necesitamos crecer en la salud física en nuestra familia. Luego, crecer en el favor de Dios. Miren, subraya la palabra favor de Dios.
Eso es crecimiento espiritual, mis hermanos, ¿no es cierto? Eso es crecimiento espiritual. Y luego, ¿verdad? De toda la gente. Entonces subraya de toda la gente. Eso es crecimiento social, ¿no? Qué equilibrado el crecimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles eran las 4 áreas en donde Jesucristo estaba creciendo a los 12 años? Sabiduría, estatura, favor de Dios y de toda la gente. Dime una cosa, ¿cuáles son las áreas en donde tus hijos están creciendo? ¿Cuáles son las áreas en donde tú estás creciendo? ¿Quieres construir una familia excepcional? Entonces tienes que fomentar el crecimiento. Las familias excepcionales siempre están creciendo. Las familias que no crecen, pues se vuelven aburridas, ¿no? Les preguntaron a los niños, recuerdan que les estoy compartiendo esta encuesta que se hizo a los niños, ¿verdad? Y una de las preguntas que hicieron a los niños fue: ¿qué has aprendido en tu familia? Esto es algunas de las cosas que los niños dijeron. A no decir malas palabras. ¿Qué les parece la respuesta de los niños? ¿No son adorables? Otros niños contestaron: no hablar con extraños. Otros niños dijeron: a ser amables. Otros niños dijeron: los buenos modales, aprendemos los buenos modales. Y otros niños dijeron: me enseñaron acerca de Dios. ¿Qué están aprendiendo tus niños, tus hijos en tu familia? Así que, mis queridos hermanos y mis amigos, esta mañana preciosa quiero compartirles a ustedes en 2 puntos, ¿verdad? Cómo podemos luchar por una familia que fomenta el crecimiento. Entonces, en primer lugar, quisiera compartirles esto. ¿Qué aprendemos en nuestras familias? ¿Qué aprendemos en nuestras familias? Es el punto número 1. Escuchen, mis hermanos, hay algunas cosas que si no aprendes en tu familia, nunca las vas a aprender. No las puedes aprender en la escuela, no las puedes aprender en el trabajo, solo las puedes aprender en tu familia. Te voy a decir esto, mi querido hermano y mi querido amigo. La mayoría de tus problemas como adulto provienen del hecho de que no aprendiste ciertas cosas cuando fuiste niño. Si no aprendiste ciertas habilidades cuando fuiste un niño, entonces vas a tener una vida difícil el resto de tu vida. Hay 5 cosas que debes aprender en tu familia, y estas 5 cosas que te voy a compartir no las puedes aprender en ningún otro lado. Creo que hemos escogido un buen domingo para venir a la iglesia, adorar a Dios y escuchar su palabra. De hecho, en la promoción que hice de este sermón en mi página Facebook, dije que este es un mensaje muy importante, que me gustaría que todos escucharan. Porque, mis hermanos, el fracaso de las familias es que no aprendimos nada cuando fuimos niños. Y lo peor de todo es que ni siquiera sabíamos qué es lo que teníamos que aprender. Por eso el punto número 1 dice: ¿qué aprendemos de nuestras familias o en nuestras familias? Son 5 cosas las que aprendemos en la familia, y si no las aprendes, pues la vida va a ser difícil para ti. Si gustas, puedes escribirlas. Número 1, ¿qué hacer con los sentimientos? Esta es la primera cosa que se aprende en la familia, que debemos aprender en la familia. ¿Qué hacer con los sentimientos? Escuchen, mis queridos hermanos, una de las habilidades más importantes de la vida es esta: ¿qué hacer con los sentimientos? ¿Cómo puedo modificar mis emociones? ¿Qué hago con ellas? ¿Qué hago con lo que siento? En una familia excepcional, mis queridos hermanos, aprenderás cómo reconocer tus sentimientos, cómo nombrar tus sentimientos, cómo responsabilizarte de tus sentimientos, cómo identificar tus sentimientos, cómo expresar tus sentimientos correctamente en lugar de expresarlos incorrectamente, cómo no guardarlos y cómo lidiar con lo que sientes. Si no aprendes a lidiar con lo que sientes en tu familia, vas a ir a través de la vida como un lisiado emocional.
La razón de por qué tantos matrimonios se separan es porque no aprendieron en su familia cómo lidiar con lo que sienten correctamente y con eficacia. Tienes que dejar que la gente sea honesta y dejar que los niños expresen sus emociones. Una de las cosas más tontas que un padre puede decir a sus hijos es lo siguiente: deja de llorar, no llores. ¿Por qué? No hay nada malo en llorar. Las lágrimas son un regalo de Dios. Si les dices a tus hijos, guarda tus emociones, ellos van a tener problemas con sus emociones el resto de su vida. No hay nada malo con llorar. Decirle a tus hijos que dejen de llorar es decirles, niega tus emociones, niega lo que sientes y aprende a guardarlas. Y de ahí salen un montón de patrones de relaciones extrañas. ¿Qué te parece? En una familia excepcional aprendemos a reconocer cuál es una emoción buena y cuál es una emoción perjudicial. Aprendemos a nombrar, a hablar acerca de ella, a identificarla, a hablar de ella. Esta es una clave: nombrarlas, no las guardes. Qué tremendo, ¿verdad? Tal vez algunos de ustedes están pensando, debí escuchar este mensaje hace muchos años. Porque como padres, como no sabemos, formamos mal a nuestros hijos y les enseñamos a negar sus emociones. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Ves por qué dije que este es un mensaje de una importancia capital? ¿Qué creo? Pero todavía estamos a tiempo. No importa qué edad tienen tus hijos. Si tienes hijos pequeños, qué mejor. Pero también es útil con tus nietos, es útil con tus sobrinos, es útil con toda la familia. Esta es una bendición de Dios, bendito sea. Número 2, miren la segunda cosa que aprendemos en la familia y no la aprendes en ningún otro lado. Número 2, cómo manejar los conflictos. Si no aprendes cómo manejar conflictos en tu familia, vas a tener problemas en tu matrimonio, porque no sabes. Nadie te enseñó las habilidades para resolver conflictos. Si los hijos no ven a sus padres resolviendo los problemas delante de ellos y mostrando, así es como enfrentamos nuestras diferencias, así es como resolvemos nuestros conflictos, hijos, así es, esto es lo que hacemos cuando nos enojamos. Entonces los niños van a tener mucho problema con eso. Lo que pasa, mis queridos hermanos y amigos, es que la mayoría de la gente en conflicto o se vuelve muda, o se vuelve un mártir, o se vuelven maníacos. O lo guardan o explotan. Todos, si no aprenden a lidiar con los conflictos, tienden a convertirse o en un zorrillo o en una tortuga. Ya hemos hablado de eso antes, ¿recuerdan? Los zorrillos, cuando están molestos, hacen que todos lo sepan. ¿Saben por qué? Despiden un olor terrible y apestan todo, ¿no? Solo huele el lugar, lo rocían y todos saben que están enojados. Los zorrillos explotan. ¿Y qué hace la tortuga? La tortuga se mete en su caparazón, se aísla y se aleja por miedo al conflicto. ¿Cuál eres tú? ¿Eres el zorrillo o eres la tortuga? Pregúntale con cariño al que está a tu lado. Así, voz baja, voz baja. Ahora mis hermanos, aquí hay mucha sabiduría. Escuchen. Ya nada más era preguntar, no era conversación así larga. Escuchen, hermanos, por favor. Esto es lo interesante. Los zorrillos siempre se casan con las tortugas. No voltees a verlo, no voltees a verlo, solo piénsalo. Uno de los dos es un zorrillo y uno de los dos es una tortuga en un matrimonio.
Esto es cierto en todos los matrimonios. Uno de los dos es el agresor y uno de los dos es el que se aleja. Ninguno de los dos es mejor, no se confunda. No vaya a pensar, ay, la tortuga es la mejor. No, ninguno de los dos es mejor. Ambas son maneras ineficaces de lidiar con el conflicto. Por eso, hermanos, las familias excepcionales fomentan el crecimiento. Y una de las cosas que aprendes en la familia es cómo manejar los conflictos. Número 3. La tercera cosa que aprendes en la familia y que hay que fomentar es la siguiente: cómo lidiar con la pérdida. Esto está muy bueno. ¿Cómo lidiar con la pérdida? Escuchen, mis queridos hermanos y mis amigos, vas a tener muchas pérdidas en la vida, ¿no es así? Vas a tener grandes pérdidas, vas a tener pequeñas pérdidas. Tienes que enseñarles eso a tus hijos. Y hasta los padres tienen que aprender a sufrir pérdidas, porque nadie gana todo el tiempo. De hecho, mis queridos hermanos, escuchen bien, que un niño tenga una cadena ininterrumpida de victorias en los primeros años de su vida sin pérdidas es perjudicial para ellos. No quieres que tu hijo gane todo el tiempo, porque cuando salen al mundo real y se enfrentan las inevitables pérdidas y no son el número uno todo el tiempo, es devastador para ellos. Si ellos lo han aprendido, el fracaso no los matará, el fracaso no los destruirá. Una pérdida no será el final de su vida, no se gana siempre. Es bueno tener pérdidas de pretemporada, porque entonces la presión se acaba. Lo que no quieres hacer es tener una temporada ininterrumpida de victorias, ¿verdad? Todas perfectas, y luego perder en el Super Bowl. Qué terrible. Eso es doloroso. Si vas a perder, muy bien podrías perder en la etapa temprana de tu vida para prepararte para ello. Así aprendemos a lidiar con las pérdidas y tratamos las pérdidas de los niños como cosas grandes para que ellos puedan aprender cómo hacer el duelo. Y recuerdo cuando mis hijos Mandy y Jess tenían una mascota. Bueno, han sido varias veces, pero recuerdo un caso de ellos. Creo que fue Max, ¿no, Mandy? El perrito blanco precioso. Se salió de la casa y accidentalmente un coche lo atropelló. Tratamos de hacer algo para salvar a Max, pero no pudimos hacerlo y Max murió. Mis hijos estaban pequeños. ¿Sabe qué hicimos? Le hicimos un funeral a Max. Lo pusimos en una cajita y lo fuimos a enterrar. Mis niños estaban aprendiendo la teología del dolor. ¿Saben dónde aprenden las personas a lidiar con el dolor? Es en familia. Si no les estás enseñando eso a tus hijos, entonces estás perdiendo. Cuando el primer pececito azul de Nicole murió, ella empezó a llorar y a gritar. Hermoso su pececito azul. Le había puesto Flounder de nombre. Y cuando Flounder murió, Nicole empezó a llorar y empezó a gritar. Y me gritó, papá. Y tuve que bajar. Y no la regañé ni empecé a decirle, no, simplemente la abracé e hicimos duelo por Flounder. Le estaba enseñando a mi nieta, que es mi hija, la teología del dolor, porque eso no lo aprenden en ningún lado, eso se aprende en familia. Qué bueno que viniste hoy para escuchar esto. Hay otro juego de mesa que ayuda mucho para eso. Se llama serpientes y escaleras. ¿Cuántos recuerdan serpientes y escaleras? Levanten su mano, por favor. Excelente, es un buen número. Escuchen, este juego ayuda a manejar las pérdidas. Este juego es una metáfora de la vida, porque la vida es una cuestión de serpientes y escaleras, ¿no es así?
Tiras los dados y cuando llegas a una escalera, ¿qué haces? Subes. Y luego tiras los dados y si llegas a una serpiente, ¿qué sucede? Bajas. Esa es la manera en que la vida funciona, ¿no es así? Este juego es una metáfora para la vida, porque la vida es una cuestión de serpientes y escaleras. No todo es subidas y bajadas. Una de las ventajas de un juego como serpientes y escaleras es que en los juegos de azar pones en el mismo nivel tanto a los hijos como a los padres. No tienes ninguna ventaja con tu título universitario, ¿verdad? En el juego de serpientes y escaleras. Es que yo tengo un doctorado. No, en el juego de serpientes y escaleras todos están al mismo nivel. Es solamente un tiro de dados. Así que tú no eres mejor que un niño de 2 años en ese juego. Un juego como este enseña cosas como: espera tu turno. Porque hay muchísimas personas que nunca aprenden a respetar su turno. Los puedes ver en la autopista, los puedes ver en las colas. Ellos solo están atravesando a los demás. No pueden esperar su turno. Este juego también enseña a trabajar en equipo, pero lo principal que enseña es cómo ganar con gracia y que perder no te destruye. Es solo una parte de la vida. Uno de los versículos que necesitas memorizar si eres un padre o no es Proverbios 24:16. Tienes que enseñarle este versículo a tus hijos. Bendita sea la palabra de Dios. Mira cómo dice. ¿Cómo dice? Los justos podrán tropezar. ¿Cuántas veces? 7 veces. Pero aquí está la promesa de Dios. ¿Qué dice? Volverán a levantarse. Me encanta este versículo. Dice que incluso la gente buena cae. Podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. Incluso las personas buenas, incluso las mejores personas tropiezan, se equivocan, dicen algo equivocado, hacen algo malo. Todos nos equivocamos, todos tropezamos, todos caemos. Pero también dice el versículo que la gente buena se levanta otra vez. Amén. Incluso si cae 7 veces. Esta es la diferencia entre éxito y fracaso. La gente que fracasa no se levanta jamás. La gente de éxito se levanta hasta 7 veces. Este versículo mis teólogos llaman resistencia. La resistencia es la característica más importante para un niño si va a triunfar en la vida. Anótalo por ahí. Resistencia. ¿Tienen la capacidad de levantarse de nuevo? ¿Les estás enseñando a tus hijos la capacidad de levantarse de nuevo? Si le enseñas a un niño la resistencia para volver a subirse a la bicicleta, estás haciendo una copia de seguridad. Son o serán los futuros líderes del mundo. Las personas que tienen más resistencia son los que van a liderar el mundo. Así es que, hermanos, estamos emocionados, echándole todas las ganas en la vida de los pequeños. Estamos formando vidas. Eso es la escuela bíblica de vacaciones y eso es semillas de esperanza. Hermanos, estos niños serán los que no se darán por vencido. Son resistentes. Serpientes y escaleras es una metáfora de la vida. Número 4, vea la cuarta cosa que se aprende en la familia y que no vas a aprender en ningún otro lado. Número 4, ¿qué valores son los que importan o los más importantes? ¿Qué valores son los más importantes? Tienes que ayudar a tus hijos a saber lo que es importante y lo que no es. ¿Estarás de acuerdo conmigo? ¿Estás de acuerdo en que el mundo está enseñando a nuestros hijos valores que no son muy buenos? ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso? Todo a nuestro alrededor en el mundo está enseñando a nuestros hijos valores en los que no estamos de acuerdo. El mundo enseña que todo lo que importa es cómo te ves. Esa imagen lo es todo.
No importa cómo sea tu carácter, lo importante es cómo te ves. El mundo enseña que entre más dinero tienes, más importante eres. Más pleno, más exitoso serás. Tu vida será más importante. Pero eso no es cierto. El mundo nos enseña que todo es acerca del sexo. ¿No es así? El mundo enseña que entre más personas te alaben, eres más valioso. Eso no es cierto. Nuestros hijos están aprendiendo muchos de los valores de las películas, de los juegos de video, de canciones, de sus amigos, de toda la cultura, todas estas cosas que no son verdaderas. Es importante que les enseñemos a nuestros hijos las 3 tentaciones básicas de la vida. Hay solamente 3 tentaciones básicas en la vida. La Biblia lo llama la lujuria de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Primera de Juan 2:16. De hecho, te lo puse ahí porque es un texto capital, es un texto muy importante. ¿Cómo dice? La lujuria de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estas son las 3 tentaciones básicas de la vida, mis queridos hermanos. Los padres necesitamos entenderlo bien y tenemos que enseñárselo a nuestros hijos. Tiene que ver con lo que siento, lo que hago y lo que tengo. La filosofía les llaman hedonismo, materialismo y secularismo. Pero básicamente es, mis hermanos, el sexo, el sueldo y el estatus. Básicamente la vida es sobre 3 cosas, mis hermanos: posesiones, tener todo el placer que quieras sin importar cómo le duela a otras personas, y ser importante, o sea, tener estatus. Esa es la opción. Estas son las 3 tentaciones por las que Jesús atravesó, por las que Moisés atravesó, por las que Adán atravesó, por las que todos atravesamos en toda la Biblia. Y enseñar a nuestros hijos esto para que ellos puedan reconocer los valores falsos es muy importante. Que lo más importante en la vida no es el sexo, que lo más importante en la vida no es el dinero, y que lo más importante es el prestigio y la popularidad. Que todos estos valores que el mundo proclama y propaga son valores falsos. Y toda la publicidad hace un llamado a una de estas 3 tentaciones. Cada anuncio impreso, anuncio de televisión, hace un llamado a la lujuria de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y los productos, ¿verdad? Si obtienes nuestro producto, serás sensual. Te sentirás bien, tendrás todo tipo de placer dentro de ti. O si obtienes nuestro producto, vas a ser envidiado. Tú eres el número 1, busca ser el número 1. Tengo que hacerlo mejor para mí, y es todo acerca de ti. Todo es acerca de ti, eso es todo. El pastor Rick Warren cuenta: cuando mis hijos eran pequeños les enseñé estos 3 valores. Les dije: estos son los 3 valores con los que vas a estar en contra, y ninguno de ellos son verdaderos. Nos parábamos frente al televisor y veíamos los anuncios, y les pagaba 1 centavo a quien pudiera averiguar qué valor estaba promoviendo ese anuncio. ¿Se puede imaginar el juego? Cuando de repente un niño decía: ¡es la carne! Aquí está tu centavo. Cuando de repente uno de sus hijos decía: ¡es el placer! Aunque no fuera, aquí está tu centavo. Los niños empezaron a ganar dinero simplemente para tratar de identificar cuáles eran los valores que la televisión estaba propagando. Oiga, es genial, ¿no le parece? Yo no lo intenté porque no tenía mucha lana, pero sí les enseñé a mis hijos de otra manera. Y número 5, mis hermanos, ¿qué aprendemos en nuestras familias? Llevamos 4 cosas. Veamos el número 5. Los buenos modales. Hermanos queridos, aquí tienen ustedes un mapa precioso si quieren construir una familia excepcional.
La quinta cosa que aprendes en la familia son los buenos modales. Los modales determinan nuestro carácter. En una de las entrevistas, ¿verdad?, que se hicieron a los niños, esto fue lo que los niños respondieron, ¿verdad? ¿Qué aprendiste de tu familia? La mayoría de los niños dijeron: los modales hacen al hombre. Mi papá me dice esto todo el tiempo: los modales hacen al hombre. Pensé, ¿verdad? ¡Wow! Yo conozco empresarios, directores ejecutivos, ¿verdad? Jefes que son malos, ¿no? Son groseros, son mandones, son agresivos, son divas, ¿no? No saben que los modales hacen al hombre. Ese niño sabe más que cualquier CEO sobre el verdadero problema del carácter. Ahora bien, mis queridos hermanos, si una de las marcas de una familia excepcional es que nos ayudamos unos a otros, ¿cómo haces eso? ¿Cómo ayudas a una madre a crecer? ¿Cómo ayudas a un padre a crecer? ¿Cómo ayudas a un hermano, a una hermana a crecer? ¿Cómo ayudas a un sobrino a crecer? ¿Cómo ayudas a tu sobrina a crecer? ¿Cómo lo haces? Es el punto número 2. La pregunta número 2 dice: ¿cómo crecemos en la familia? ¿Cómo crecemos en la familia? Primero hemos aprendido qué aprendemos en la familia. Ahora vamos a aprender cómo. Esto es genial. Déjame darte 2 maneras que ayudan a las personas a crecer y 2 maneras que no ayudan. Esto se aplica en todos los ámbitos de la vida. Primero, 2 maneras que ayudan a las personas a crecer. Número 1, mediante el ejemplo. ¿Cómo crecemos en la familia? ¿Saben cómo crecemos? Número 1, mediante el ejemplo. Crecemos, mis queridos hermanos y mis amigos, mediante el ejemplo. Jesús hizo esto en su enseñanza a los discípulos. Miren lo que dice Juan 13, 14 y 15. ¿Qué dice? Y dado que yo, dice Jesús, su Señor y Maestro, ¿qué dice? Les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. ¿Qué está diciendo Jesús, mis hermanos? Jesús está mostrando con su ejemplo lo que quiere que sus discípulos aprendan. Graben esto en su corazón. La mejor manera de enseñar un principio es a través de ejemplificarlo. Aprendemos mejor por medio de ejemplos. Tus hijos no quieren oír un sermón, ellos quieren verlo en tu vida. Qué tremendo, ¿verdad? Hermanos, este es el fracaso, ¿verdad?, de la catequesis de los católicos, nuestros amigos los católicos. Ese es el fracaso de su catequesis. Mandaban a los niños a que fueran al catecismo, pero ellos no iban. Y los niños, que son muy inteligentes, descubrieron: esto no debe ser muy importante porque ellos no lo hacen. Si quieres que los niños hagan algo, tienes que encarnar en tu vida, en tu propio ejemplo, lo que quieres que ellos aprendan. Escucha lo que te voy a decir, es un secreto. Tus hijos adorarán a Dios con lágrimas en sus ojos si ven a sus padres adorar a Dios con lágrimas en sus ojos. No sé si me explico, tú dime. Cuando un hijo ve a una madre orando con pasión y lágrimas, él lo hará también. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Tremendo, ¿verdad?, la palabra de Dios. Número 2,
La segunda cosa que sí debemos hacer, mediante conversaciones. ¿Cómo crecemos en familia o en la familia? Mediante el ejemplo. ¿Y cuál es la segunda? Agárrale bien a este punto 2 porque está tremendo. Crecemos, hermanos, mediante conversaciones críticas. Si no estás teniendo conversaciones con tus hijos acerca de temas reales, ellos no están creciendo. Crecemos mediante conversaciones. Desafortunadamente, mis queridos hermanos y mis amigos, la mayoría de las conversaciones que tenemos con nuestros hijos tienen que ver con: tenemos que llegar a esta hora y regresar a casa a esta hora. Y la conversación es sobre horarios, sobre comida o sobre tarea. Y ninguna conversación es sobre lo que realmente importa en la vida. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Preciosa la palabra. ¿Qué dice? Recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. Enséñaselos a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. Quiero pedirles que usemos nuestra pluma, por favor, y subrayemos las siguientes palabras, porque son muy importantes. Primero, subraya: enséñaselos. Subráyalo, por favor. Y también subraya la frase: háblales y háblales sobre ellos. Subráyenlo, por favor. ¿Qué cosa es eso, mis hermanos, que subrayaron? Pues esas son las conversaciones, ¿no? Debes tener conversaciones con tus hijos acerca de la Biblia. Háblales sobre ellos. Y entonces nos da 4 lugares para hacer eso. El texto nos da 4 lugares para las conversaciones. ¿Quieres subrayarlas? Dice: cuando estés en tu casa, subraya la palabra casa. Cuando camines, subraya la palabra camines. Cuando te acuestes, subraya la palabra acuestes. Y cuando te levantes, subraya la palabra levantes. Mis queridos hermanos y mis amigos, esos son los momentos para la enseñanza de tu familia. Cuando estés en casa, cuando camines, en otras palabras, cuando estés relajado, un tiempo de recreación, antes de acostarte y a la primera hora de la mañana. 4 momentos para la enseñanza. Amigos queridos, esto es lo que Dios nos dice que hagamos, y esto es el por qué la mayoría de las familias no son excepcionales. La mayoría de las familias son familia promedio. Y la razón por la que son familia promedio es porque no hacen lo que Dios dice. Dios dice: necesitas hablar de las cosas importantes en casa. Cuando estés relajado, cuando estás de vacaciones, cuando estás caminando, necesitas hacerlo en las conversaciones para dormir. Necesitas hacer conversaciones de desayuno. Si no haces esto, nunca vas a tener una familia excepcional, vas a tener una familia promedio. Qué maravillosa, hermosa, bella es la palabra del Señor. No desaproveches una oportunidad de hablar con tus hijos. Mi esposa y yo siempre estábamos inventando formas de hablar con mis hijos de las cosas importantes. Recuerdo que un tiempo, cuando eran pequeños, teníamos esta costumbre. A la hora de comer, cada uno tenía que decir un versículo bíblico. Y mis hijos practicaron durante un tiempo memorizar algún versículo bíblico. En otro tiempo teníamos que decir 1 o 2 puntos del sermón del domingo pasado y recordábamos y platicábamos sobre eso. Cuando desayunábamos juntos, ocupábamos un tiempo para hablarles a nuestros hijos de los valores importantes de la vida. Hermanos, las familias no son familias excepcionales, son familias promedio. ¿Saben por qué? Porque no hacemos lo que Dios dice que debemos hacer. Número 3. Bueno, te voy a dar ahora 2 maneras que no funcionan y que son las cosas que usamos, que más usamos, pero estas no funcionan. Estas no deberíamos usarlas. Entonces, número 3, no mediante la crítica.
No enseñas a tus hijos y a tu familia mediante la crítica. Creemos que ser crítico con alguien en realidad les ayudará a crecer. No, eso nunca ha funcionado. El molestar no funciona. El condenar no funciona. El criticar y quejarse no funciona. Es totalmente ineficaz para ayudar a una persona a cambiar. ¿Por qué? Porque cuando criticas, te estás enfocando en lo que no quieres, en lugar de enfocarte en lo que quieres. Toda crítica, cuando tú criticas a alguien en tu familia, estás señalándole lo que no quieres que haga, en lugar de enfocarte en lo que sí quieres que haga. Por eso la crítica no funciona nunca. Por ejemplo, mis hermanos, si soy un entrenador de fútbol profesional de la selección mexicana o de cualquier otro equipo, y voy a un partido importante y voy con el centro delantero y le digo: no trates de driblar, al contrario. No sé si se usa todavía la palabra driblar porque tiene mucho que no juego, ¿verdad? Gambetear, al contrario, ¿no? ¿Qué es lo que plantea en la mente de ese jugador? Una imagen de no driblar, al contrario. No le di una imagen de lo correcto, de lo que debe hacer. Le di una imagen de lo equivocado. ¿Saben qué va a hacer? ¿Va a intentar hacer durante todo el partido? Driblar, al contrario. Eso es lo que pasa cuando tú le dices a un niño y lo criticas. Va a estar haciendo eso que no quieres que haga. Cuando criticas a un niño o a tu esposa o a tu esposo o a alguien más, el criticar solo etiqueta a la gente, refuerzas lo negativo, no funciona. ¿Por qué eres tan crítico? ¿Por qué eres tan duro? ¿Por qué eres tan duro con tus hijos? Así no funciona. Juzgando, criticando, denigrando, no funciona. Y por cierto, mis hermanos, tampoco funciona en la predicación. A algunas personas no les gusta mi predicación, que porque yo no regaño. Así me lo han dicho. Sí, no, ¿para qué les voy a mentir? Hay personas que me han dicho: usted predica bien, dice, pero el problema de su predicación es que usted no regaña. Hay gente que les gusta ir a iglesia en donde desde que empieza el sermón les empiezan a tundir. Yo no uso eso. Podría subir cada semana y decirte: ok, vamos a hablar de tus pecados esta semana. Eso va a ser un sermón de 4 horas. Podría venir cada semana y decirte lo que estás haciendo mal. Pero escúchame, ¿para qué te digo lo que estás haciendo mal si lo que estás haciendo mal ya lo sabes? No lo vas a cambiar así. Hay que promover la alternativa positiva. Eso se llama arrepentimiento. Cambiar de opinión. Cada uno de mis sermones están enfocados predicando al arrepentimiento. Arrepentimiento no significa hacer algo malo, significa empezar a hacer bien las cosas, cambiar hacia lo bueno. No es a través de la crítica. Mira lo que dice Efesios 6:4. Bendita sea la palabra de Dios. ¿Qué dice? Ustedes los padres, dice, no exasperen a sus hijos. Subraya la palabra exasperen. Papá, mamá, por favor. Y si tu hijo estás ahí a su lado, dile: ándale, subráyala. Porque a los padres no nos gusta esta frase, esta palabra, ¿verdad? ¿Qué quiere decir el Señor? Quiere decir: no sigas denigrando a tus hijos. No sigas criticándolos, no sigas juzgándolos, no sigas diciendo todo lo que están haciendo mal. Eso los hace enojarse y amargarse. Eso es algo ridículo para un padre hacer eso. No es a través de la crítica, no funciona. Y hermanos, tengo que decir con mucha pena, ¿no?, que ese es el método que más usamos en las familias. Por eso no somos familias excepcionales, somos familias promedios. Pídele a Dios esta mañana. Pídele al Señor con todo tu corazón: Padre, cambia mi manera de enseñar a mis hijos. ¿Te das cuenta del valor de esto? Y número 4,
no mediante la comparación. No mediante la comparación. Hay dos cosas que sí y dos cosas que no. Esta es la segunda cosa que no debemos hacer, aunque en la lista es la 4, porque son 2 y 2, ¿no? No mediante la comparación. Cada vez que comparas a alguien con otra persona, cometes un grave error en la vida. ¿Saben por qué? Voy a repetirlo porque esto es muy importante, hermanos. Cada vez que comparas a una persona con otra, estás cometiendo un grave error en la vida. ¿Saben por qué? Porque cada persona es única. Todos son diferentes. No hay nadie en el mundo como tú. Eres incomparable. Qué hermoso es eso. Y la Biblia nos lo dice, que no comparemos. Nunca debes comparar a tu esposa con nadie. Nunca debes comparar a tu esposo con nadie. Nunca debes comparar tu jardín o tu casa o tu trabajo con nada. Ciertamente nunca debes comparar a tus hijos. ¿Por qué no puedes ser como tu hermano? ¿Por qué no puedes ser como tu mamá? ¿Por qué no puedes ser como tu papá? Te voy a decir por qué. ¿Sabes por qué no puedes ser así? Porque yo no soy ellos. Ellos no son yo. Son seres humanos únicos. El comparar, hermanos, nunca funciona. Y cuando lo haces es inútil, es injusto y es letal para cualquier relación. Empiezas a comparar a tu esposa con otra mujer y vas rumbo al divorcio. Es letal. Ya basta. La Biblia dice una y otra vez que nunca se debe comparar. Mira cómo lo dice Gálatas 6:4. ¿Qué dice? Cada uno debe evaluar sus propios actos y estar satisfecho de sus logros sin compararse con los demás. No compares a nadie en tu familia. ¿Te gustaría tener una familia excepcional? Entonces tienes que luchar por una familia que fomenta el crecimiento. Como padre o como madre tienes que luchar por enseñar a tus hijos cuáles son las cosas básicas, las 5 cosas básicas que deben aprender en la familia. Y luego tienes que luchar para enseñarles de la forma correcta. Si empiezas esta semana, si empiezas en este momento y hablas con Dios y le pides que te ayude, mi querido hermano y mi querido amigo, el Señor te ayudará. ¿Quieres hacerlo? ¿Cuál es la decisión que quieres tomar? Dime, ¿cuál es el punto en el que debes reforzar? Quizá es el punto número 1, cosas que no has enseñado. Quizá es el punto número 2, no estás enseñando bien. Dime una cosa, ¿cuál es el punto que debes reforzar? ¿Sabes qué es lo bueno de todo esto? Dios nos ama y nos ha dejado su palabra para que nosotros podamos aprender, ¿no es cierto? Seamos humildes, dejemos de ser soberbios, reconozcamos dónde la estamos regando, en qué nos estamos equivocando, seamos humildes y vayamos con Él y digámosles: Padre, perdóname porque no lo estoy haciendo bien, pero sí quiero. Este mensaje es para todos, es para todos. Seas padres, tengas hijos o no, empieza a poner los principios de Dios en tu corazón, empieza a ponerlos. Y si Dios te concede hijos, y si estás en medio de una familia, tú puedes ayudar a los otros miembros de la familia a crecer. Hermanos, las familias excepcionales fomentan el crecimiento. Luchemos para ser una familia excepcional. ¿Les parece? Quiero invitarles a que nos pongamos de pie y oremos a Dios con todo nuestro corazón.